Una joya oculta en el corazón de los Balcanes, Albania cautiva a sus visitantes por su belleza natural, llena de parques nacionales, montañas cautivadoras con aldeas ricas en historia. Las playas de la Riviera albanesa, bordeadas por los mares Adriático y Jónico, ofrecen aguas cristalinas y paisajes impresionantes. Su capital, Tirana, es una ciudad vibrante llena de vida, con una interesante mezcla de arquitectura antigua y moderna. Su patrimonio se refleja en lugares como Gjirokastër, Berat y Shkodra, con sus castillos, iglesias y mezquitas que nos cuentan la historia de esta bella nación. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Albania. Número 1. Albania, datos geográficos. La República de Albania es un país situado en el sudeste de Europa, al suroeste de la península balcánica. Comparte fronteras terrestres con Montenegro al noroeste, con Kosovo al noreste, con Macedonia del Norte al este y con Grecia al sur. Albania está separada de Italia por el mar Adriático y el mar Jónico. En su punto más estrecho, en el estrecho de Otranto, ambos países se encuentran a tan solo 72 kilómetros de distancia. Albania tiene una extensión de 28.748 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 2.762.000 habitantes, con una densidad poblacional moderada de 96 habitantes por kilómetro cuadrado. El 75% del país es montañoso y solo el 25% del mismo está formado por llanuras costeras y valles fluviales, en donde se concentra la mayor parte de la población. Administrativamente, Albania está dividido en 12 distritos o carque. Su capital es la ciudad de Tirana, ubicada en el distrito homónimo, en el centro oeste del país. Número 2. Albania, regiones y paisajes. Como ya hemos mencionado, el territorio de Albania es muy montañoso. En el norte del país se encuentra el macizo de Skanderbeg y las estribaciones de los Alpes Dináricos, donde se encuentra el punto más alto del país, el pico Korab, que llega a los 2.764 metros sobre el nivel del mar, ubicado en la frontera con Macedonia del Norte. Solo el 25% del país está constituido por llanuras costeras y fluviales. La llanura litoral tiene aproximadamente 450 kilómetros, distribuidos entre las costas de los mares Adriático y Jónico. La costa adriática es recortada y ofrece pocos puertos naturales, entre ellos Vlore, que ha sido usado como un puerto natural desde tiempos antiguos. En el puerto de Vlore da inicio la costa del mar Jónico, la que se caracteriza por su paisaje kárstico y grandes montañas que se erigen desde el océano. En cuanto a los valles fluviales, el río más importante es el Drin, que fluye hacia el norte a lo largo de 285 kilómetros y drena cerca de 6.000 kilómetros cuadrados. Albania también tiene muchos manantiales y aguas termales debido a su actividad sísmica, además de cientos de lagos glaciares en las regiones montañosas, así como grandes humedales, entre los que destacan la laguna de Karabasta, ubicada al suroeste del país, con una superficie de 22.000 hectáreas, es un humedal de importancia internacional. Albania tiene un clima mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos relativamente suaves y lluviosos. Número 3. Tirana, capital de Albania. La ciudad de Tirana, ubicada en la región central del país a orillas del río Tirana, es la vibrante capital de Albania. Aunque la región fue habitada desde tiempos antiguos, no tuvo mayor relevancia hasta que la ciudad fue fundada en 1614 por los otomanos.
Tirana fue declarada capital del país en 1920 y rápidamente comenzó una transformación de una pequeña ciudad otomana a un centro político y cultural. El corazón de Tirana es la Plaza Skanderbeg, con la estatua ecuestre de su héroe nacional, y la mezquita Etem Bey, construida en el siglo XVIII. Junto a ella se encuentra su célebre Torre del Reloj, construida en 1822. Los edificios alrededor de la plaza reflejan diferentes épocas, desde el trazado de la misma plaza, diseñado por arquitectos italianos, hasta el Palacio de Cultura, inspirado por los soviéticos. En los alrededores de la misma plaza, no deberás perderte el Museo Nacional de Historia, que narra la rica herencia histórica del país. El colorido Boulevard de Shmoret-e-Kombit celebra esta nueva era con su arquitectura vanguardista, así como también una parada imperdible es el Jardín Botánico de la ciudad. Tirana es una ciudad verde en la que existen un lago natural y varios artificiales, además de ser atravesada por 2 ríos. Tirana se ha hecho conocida internacionalmente por sus coloridos edificios, pintados con colores vivos. Esta fue una iniciativa del artista Edi Rama, que se convirtió en alcalde de la ciudad en el año 2000. Número 4. ¿Cómo surgió Albania? El país de Albania se formó como resultado de un largo proceso histórico que comenzó en la antigüedad. Desde tiempos antiguos, la región fue ocupada por los ilirios, un pueblo paleo-balcánico, quienes fueron conquistados por los romanos en el siglo III a.C., convirtiendo a la actual Albania en una provincia romana. De esta época ilírica grecolatina sobresale la ciudad de Apolonia, una antigua ciudad fundada por los corintios en el siglo VI a.C. como un centro de intercambio comercial de los griegos con toda la región ilírica. Durante la era romana, continuó siendo un importante centro. De hecho, fue en este lugar en donde fue educado Augusto César. Con la caída del Imperio Romano, el territorio albano fue ocupado por diferentes imperios: el Imperio Bizantino, los reinos serbio y búlgaro, hasta el siglo XV, tras la llegada de los otomanos, quienes ocuparon el país por más de 4 siglos. Fue durante esta época que los albaneses desarrollaron una fuerte identidad nacional, bajo líderes como el célebre Skanderbeg o el príncipe Alejandro, quien durante el siglo XV dirigió una fuerte resistencia albana contra los otomanos y fue llamado así por los mismos turcos, quienes reconocían en él un hábil e invencible guerrero semejante a Alejandro Magno. Durante el siglo XIX, la identidad albanesa creció aún más, a tal punto que los albaneses clamaban por su libertad, la cual fue una realidad en 1922, cuando proclamaron su independencia tras la caída del Imperio Otomano. Si te preguntas por qué el país se llama Albania, la respuesta corta es que no hay consenso sobre el significado exacto de su nombre. Existen varias teorías, como el que el término hace referencia al antiguo pueblo ilírico de los Albanoi, que habitaban la región en la antigüedad, o como una más reciente, que el nombre Albania se refiere al significado de la palabra Albanoi en lengua albanesa, tierra de águilas, en referencia a las águilas de las montañas. De ahí la imagen del águila bicéfala como símbolo nacional. Número 5. El centro de Albania. En los alrededores de Tirana. El centro de Albania tiene algunos lugares fascinantes para visitar, además de su vibrante ciudad capital. A tan solo 35 kilómetros al norte de Tirana se encuentra la ciudad de Kruja, en donde se eleva su formidable castillo, construido en el siglo XIII, y desde donde el héroe nacional Skanderbeg dirigió la resistencia contra el Imperio Otomano en el siglo XV. Todo un símbolo de la identidad albanesa. 30 kilómetros al sur de Tirana se encuentra la ciudad de Elbasan, en donde su fortaleza, construida en el siglo IV a.C., es uno de los principales sitios históricos en el país.
Elbasán conserva vestigios de asentamientos desde épocas antiguas como los ilíricos y cuenta con una invaluable ciudadela otomana de épocas posteriores. Pero si sales de la capital albanesa hacia el oeste, a tan solo 35 kilómetros llegarás a la costa del mar Adriático, en donde se encuentra Durrës, una vibrante ciudad portuaria, considerada la segunda ciudad más grande del país. Fundada en el año 627 a.C. por los colonos griegos, Durrës es una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas de Europa. Su nombre antiguo era Epidamnos. Posteriormente, Durrës se convirtió en el puerto terminal de la Vía Egnatia que conectaba el Adriático con Bizancio, y en años posteriores en una fortaleza bizantina y hasta veneciana. Hoy en día destaca por su muralla veneciana, su anfiteatro romano, su torre del reloj y su vibrante malecón junto al Adriático. A tan solo 45 kilómetros al sur de Durrës se encuentra la fortaleza Vashtova, una fortaleza construida en el siglo XIII por los reyes angevinos de Nápoles. Fue utilizada como base militar para controlar el comercio entre el mar Adriático y el interior de Albania. La fortaleza Vashtova se encuentra en la orilla del hermoso Parque Nacional Divjaka Karabasta, un lugar hermoso y único que vale la pena visitar. Número 6. Albania, naturaleza y aventura. Albania es conocido por sus diversos e impresionantes paisajes naturales por descubrir, que van desde las puntiagudas cumbres de los Alpes albaneses hasta sus idílicas playas del sur, intercaladas con docenas de exuberantes parques naturales y pueblos históricos que han sobrevivido al paso de los siglos, como la antigua Vía Egnatia, que conecta la ciudad portuaria de Durrës con Estambul, o el Camino del César, que se adentra en el Parque Nacional de Yogara y que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la Riviera albanesa. El país, aunque relativamente pequeño, ofrece una gran cantidad de hábitats para sus habitantes, como el Parque Nacional de Karabasta, conocido por su biodiversidad y su laguna, un importante hábitat para varias especies de aves, incluidos los flamencos. En los últimos años, el excursionismo y el senderismo se han hecho más populares y paralelamente se está desarrollando una auténtica cultura con la aparición de rutas de montaña suprarregionales y transnacionales. Entre ellas podemos mencionar a la de Prokletije, o las montañas malditas, que forman una frontera natural entre Albania, Montenegro y Kosovo. Se caracterizan por picos rocosos, profundos desfiladeros y praderas alpinas, lo que las convierte en un paraíso para excursionistas y amantes de la naturaleza, y donde encontramos el Parque Nacional de Theth, con su paisaje montañoso cubierto de bosques de hayas, abetos y pinos. El parque también alberga una serie de cascadas y al pueblo de Theth, un pueblo tradicional albanés ubicado en el centro del parque, así como la del Parque Nacional del Valle de Valbona, situado en el norte del país, un destino popular para el senderismo, conocido por su impresionante paisaje alpino, sus densos bosques y el río Valbona. Número 7. El arte en Albania. El arte albanés refleja la rica historia y cultura del país, con influencias de diversas civilizaciones que han ocupado el territorio a lo largo de los siglos. El país cuenta con una rica tradición artesanal que se remonta a siglos atrás. El mejor lugar para experimentar la cultura local es en sus mercados llenos de vida y color. Los artesanos albaneses crean una variedad de productos, desde textiles y alfombras hasta cerámica y tallas de madera, que se caracterizan por sus diseños geométricos y colores vivos. Estas artesanías se aplican en diferentes materiales como lana, madera, cobre, plata y otros.
La ropa tradicional de lana, el chajaco y la elegante ropa de tela, utilizada especialmente para eventos festivos, muestran esta rica herencia. Además, la conquista otomana de Albania en el siglo XV tuvo un profundo impacto en el arte del país. Los otomanos introdujeron nuevos estilos y técnicas artísticas. También construyeron numerosas mezquitas y otros edificios religiosos que fueron decorados con azulejos y otros elementos decorativos de estilo otomano. Otro aspecto en el que podemos ver su arte es en la isopolifonía albanesa, una parte tradicional de la música folclórica del país que está incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero definitivamente el lugar donde podemos observar su arte es en sus museos, especialmente en el Museo Histórico Nacional de Albania, en su ciudad capital, Tirana. Sobre la entrada principal hay un gran mosaico mural titulado Los Albaneses, que representa figuras desde antiguas hasta modernas de la historia del país. El museo cuenta con 18.000 metros cuadrados disponibles para exposiciones y es el museo más grande del país. Número 8. La Riviera Albanesa. Una región costera a lo largo del mar Adriático y el mar Jónico en el suroeste de Albania. Es conocida por sus hermosas playas, aguas cristalinas, pueblos pintorescos y paisajes montañosos. Su impresionante costa, sus escarpadas montañas, sus espectaculares acantilados, aguas cristalinas y sus pueblos tradicionales hacen del sur de Albania un destino turístico imperdible. La Riviera cuenta con una serie de playas impresionantes, cada una con su propio encanto. Algunas de las más famosas incluyen Dermi, conocida por su playa de guijarros y aguas turquesa. El pueblo en sí mismo está rodeado de olivares y ofrece una vista panorámica del mar. Además de disfrutar de la playa, los visitantes pueden explorar la iglesia de San Miguel y las casas de piedra tradicionales. Además, Casamil, que se extiende alrededor de una serie de promontorios bajos y boscosos y abarca una serie de bahías y playas de arena blanca y fina que lo convierten en el lugar de playa por excelencia en Albania, y es conocida por sus pequeñas islas frente a la costa, accesibles en un bote. La playa de Casamil es conocida por sus aguas cristalinas que son ideales para nadar y bucear. Finalmente, Gegipe, una playa más remota y aislada, rodeada por altos acantilados. El acceso a esta playa puede ser a través de una caminata escénica o en bote. Por cierto, la playa y el cañón de Gegipe ofrecen un entorno natural impresionante. Número 9. Albania, sus castillos. Albania es un país con una rica historia que ha sido testigo de innumerables batallas y conquistas. Esta historia se refleja en sus castillos, que datan de diferentes épocas y estilos arquitectónicos. Se estima que hay alrededor de 200 castillos en todo el país. Muchos se construyeron durante la Edad Media para defender el territorio del país. En la actualidad, muchos de los castillos de Albania se utilizan con fines culturales y turísticos, alojando museos que ofrecen impresionantes vistas del campo y la costa. Su castillo más famoso es probablemente el Castillo Rojo de Kruje, que data del siglo V. Este castillo fue la sede del héroe nacional albanés Skanderbeg cuando lideró la resistencia contra el Imperio Otomano en el siglo XV. Otro castillo impresionante es el Castillo de Berat, uno de los lugares más visitados del país y un patrimonio mundial. Este castillo es una importante fortaleza del siglo XIII, construido sobre una colina rocosa en la orilla izquierda del río Osum, que tiene una planta irregular y está rodeado por muros de piedra de hasta 10 metros de altura.
Otro castillo es el de Gehiro Kaster, un ejemplo de la arquitectura otomana y uno de los mejor conservados de Albania, así también como el castillo de Vaštove, situado en una colina rocosa, data del siglo XVI y destaca por sus torretas de vigilancia y murallas bien conservadas. ¿Y qué decir del castillo de Rozafa, ubicado en la ciudad de Shkodër y uno de los más antiguos del país? Fue construido en el siglo IV a.C. y ha sido ocupado por diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos. El castillo es conocido por su leyenda, que dice que fue construido por una mujer llamada Rozafa. Número 10. Los Alpes albaneses. Una cordillera montañosa que se extiende por el norte de Albania y una continuación de los Alpes Dináricos que se extienden por toda la región de los Balcanes. Los Alpes albaneses son una zona de gran belleza natural, con altas montañas y profundos valles, bosques frondosos y ríos cristalinos. Son un destino popular para los amantes de la naturaleza, el senderismo, la escalada y el esquí. La región está formada por los parques nacionales de Teti, Valbona y la región de Kelmendi, llamada las Montañas Malditas por ser prácticamente impenetrables, salvo por una serie de pasos elevados que comunican con el mundo exterior durante los meses de verano, las escasas granjas y viviendas de los valles. Entre las montañas más altas de los Alpes Dináricos en Albania, se encuentran 12 picos que rebasan los 2.500 metros de altitud. Estos picos contrastan con una serie de valles glaciares que son un lugar ideal para practicar senderismo y escalada. El valle más conocido es el Valle de Valbona, que se encuentra en el Parque Nacional de Valbona. Así también el Valle de Teth, un valle glaciar ubicado en el norte del país. Es un destino turístico popular, conocido por su belleza natural, su rica historia y su cultura tradicional. El valle está rodeado de altas montañas, con picos que superan los 2.000 metros de altura. En el valle se encuentran una serie de aldeas tradicionales, donde sus habitantes conservan sus tradiciones y costumbres ancestrales. Número 11. Los búnkeres en Albania. Tras la independencia de Albania en 1922, el país entró en un período de modernización, durante el cual Albania se convirtió en una monarquía en 1928, cuando el presidente Ahmet Zogu se declaró rey con el nombre de Zogu I. Esta monarquía fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, cuando Albania fue invadida por las tropas fascistas italianas y el país fue convertido en un protectorado italiano. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, en 1944, Albania se transformó en una república socialista y posteriormente comunista bajo el control de Enver Hoxha. Hoxha estableció un régimen comunista totalitario que duró 47 años, durante el cual Albania se convirtió en un país extremadamente aislado y reprimido. En 1961, Hoxha rompió con la Unión Soviética por diferencias ideológicas, lo que hizo que debido al temor de una posible invasión soviética, se construyera en el país la red de búnkeres más extensa del mundo. Se estima que en el país existen alrededor de 750.000 búnkeres, es decir, un búnker nuclear por cada 4 habitantes. Hoy varios de ellos han sido convertidos en museos y atracciones turísticas. El régimen tirano llegó a su fin en 1991 tras la caída de la Unión Soviética y Albania se convirtió en una república parlamentaria unitaria. En Tirana existe un edificio en forma de pirámide que originalmente fue un monumento a la vida de Enver Hoxha. La pirámide ahora alberga un centro de innovación y emprendimiento, un centro de artes escénicas y un espacio para eventos culturales. La pirámide de Tirana es un monumento controvertido. Algunos albaneses lo ven como un símbolo de la opresión del régimen comunista, mientras que otros lo ven como un símbolo de la historia del país. Número 12.
Los albanos. Albania es uno de los países étnicamente más homogéneos en Europa. Se estima que cerca del 85% del país está constituido por el grupo étnico de los albanos. Esto tal vez debido al fuerte aislamiento que el país sufrió durante varias décadas bajo el gobierno de Enver Hoxha. Étnicamente los albanos están divididos en dos subgrupos, los Gegs en el norte y los Tosks en el sur. Los Gegs poseen una arraigada tradición tribal y una vida mucho más orientada a lo rural, es decir, en las montañas de los Alpes albanos. Aunque hablan albano, también hablan su propio dialecto y practican la religión musulmana, mientras que los Tosks se desarrollaron principalmente al sur del río Shkumbin. Al vivir en tierras con mayor accesibilidad, a pesar de tener un origen tribal, han recibido más influencia de los países de alrededor, principalmente de los otomanos. La mayoría de los Tosk son también musulmanes. Pero si el origen étnico de los albaneses puede ser un tanto diferente, lo que los une son sus tradiciones, como el besa o palabra de honor. Si algo define el carácter de los albaneses, es el honor y la lealtad. La palabra de honor o el besa es tan importante que sus antiguas leyes tribales castigan con la muerte a la persona que falla a su palabra. En cuanto a la mujer albana, además de su lealtad, se distingue por su belleza y por su profundo sentido de solidaridad. Prueba de ello es una de sus ciudadanas más ilustres, la Madre Teresa de Calcuta, quien tuvo un sentido profundo de solidaridad con los pobres y los marginados. Número 13. El suroeste de Albania. El suroeste de Albania es una región rica en historia, cultura y naturaleza. Allí podemos encontrar varias joyas del país, como la ciudad de Berat, declarada Patrimonio de la Humanidad, y que deslumbra con su arquitectura otomana de la ciudad de las 1000 ventanas. El casco antiguo de Berat es un laberinto de callejuelas estrechas y casas tradicionales. Cerca de allí se halla el importante sitio arqueológico de Apolonia, que data de los siglos VII y V a.C. En esta región se encuentra el corazón de los olivares de Albania, donde antiguos árboles se extienden por las colinas ondulantes, pintando el paisaje con un tono verde brillante. Más al sur, en Vlore, capital del movimiento independentista albanés, encontrarás playas de arena blanca y ruinas antiguas griegas y romanas en sus alrededores. Si continúas el camino hacia Sarande para tomar el ferry a la importante ciudad greco-romana de Butrint, clasificada también Patrimonio de la Humanidad, encontrarás una antigua ciudad que fue una próspera ciudad portuaria y un importante centro de cultura y comercio en la región. Bajo el dominio romano, Butrint prosperó como ciudad, conocida por su impresionante arquitectura que incluía un teatro, templos y una basílica. También sirvió como un importante obispado durante la era paleocristiana. Finalmente, deberás explorar la histórica Gjirokastër o la ciudad de La Plata, con sus casas de piedra y bazares otomanos, declarada Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura tradicional y calles adoquinadas que te transportan a una época pasada. Finalmente sumérgete en la impresionante belleza del Valle del Vejosa, un paraíso natural conocido por su río serpenteante, exuberante vegetación y diversa vida silvestre. Embárcate en rutas de senderismo, atravesando bosques verdes y a lo largo de las orillas del río Vejosa, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza. Número 14. El norte de Albania y la comida albanesa. Hemos ya mencionado la belleza montañosa del norte de Albania, en el cual podemos encontrar muchos lugares que poseen una destacada belleza escénica, como es el caso de Cabo de Rodón, un promontorio rocoso que se adentra en el mar Adriático, un lugar de gran belleza natural, con sus acantilados escarpados, sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas.
No podemos terminar este capítulo sin mencionar la ciudad de Shkodra, considerada la capital cultural de Albania. Shkodra es una ciudad con una rica historia y cultura que ha sido habitada desde la antigüedad, de donde sea considerada un patrimonio de la humanidad. Pero si Shkodra es un tesoro cultural en el país, otro tesoro es su deliciosa comida. La comida albanesa es una mezcla de influencias de la cocina mediterránea, oriental y otomana. Destacan platos como el tabi kosi, un guiso de cordero al horno con yogur y huevos, a menudo considerado como el plato nacional de Albania. El birek, un tipo de pastel salado relleno de capas delgadas de masa filo y diversos ingredientes como queso, carne, espinacas o tomate. El liver pan, hígado de ternera o cordero cocinado con cebollas, pimientos y especias. La flija, un plato tradicional albanés que consiste en una masa fina hecha con harina, agua y sal. Y finalmente de postre, un arnavut tatlisi, un postre tradicional albanés que consiste en una masa fina hecha con harina, agua y sal. La masa se rellena con una mezcla de frutos secos como nueces, avellanas y almendras. Número 15. El albanés y la educación. El albanés es un idioma único, pues no se parece al griego ni al macedonio. Los albaneses llaman su lengua shkip y es hablado por unos 7.6 millones de personas en todo Albania, sus países vecinos y las tierras a las que se han trasladado los albaneses. El albanés es un idioma tonal, lo que significa que el significado de una palabra puede cambiar según el tono con el que se pronuncia. También es un idioma aglutinante, lo que significa que las palabras se forman combinando raíces, prefijos y sufijos. Sin embargo, a pesar de las dificultades de aprender albanés, los albaneses lo celebran por su belleza única y su importancia para su identidad cultural. El albanés se escribió originalmente con el alfabeto griego, sin embargo, en el siglo XVI se adoptó el alfabeto latino que se utiliza hoy en día en sus calles y ciudades y en sus instituciones educativas. Por cierto, la calidad de la educación en Albania es todo un desafío. En los últimos años, Albania ha enfrentado desafíos en términos de acceso a la educación, calidad de la enseñanza y la necesidad de alinear su sistema educativo con estándares internacionales. Número 16. Albania, la costa jónica. La costa jónica se extiende a lo largo de unos 200 kilómetros, desde la ciudad de Vlore hasta la frontera con Grecia, constituyendo la parte sur de la llamada Riviera Albanesa. Es una región de gran belleza natural, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes escénicos. Esta costa ofrece la oportunidad de explorar la rica historia y cultura del país, como en la ciudad de Imara, conocida por sus hermosas playas y paisajes costeros. El área ha estado habitada desde la antigüedad y ha sido influenciada por diversas civilizaciones. Cerca de allí, en la bahía de Porto Palermo, encontramos el castillo del mismo nombre, también conocido como el castillo de Ali Pasha. El castillo posee una rica historia que se remonta a la época veneciana en el siglo XIV. Más tarde pasó a manos del líder otomano Ali Pasha en el siglo XIX, de allí su nombre. Más al sur encontramos la ciudad de Borj, conocida por tener una playa de guijarros y arena, y por ser una de las más largas de la Riviera Albanesa. Finalmente, cerca de la frontera con Grecia, llegamos a la ciudad de Saranda, una ciudad animada y cosmopolita que debe su nombre del griego Agia Saranda, o 40 santos, que proviene de la historia sobre 40 misioneros cristianos que fueron ejecutados allí en el siglo IV. Esta ciudad es muy visitada por los turistas, pues está frente a la isla griega de Corfú y los ferries conectan regularmente la ciudad con Corfú, lo que permite a los turistas explorar tanto Albania como Grecia. 15 kilómetros al sur de la ciudad encontramos el Parque Nacional Butrint, un área protegida que abarca un sitio arqueológico, patrimonio de la humanidad,
una laguna y una zona de amortiguación circundante. Número 17. El sureste, la ruta cálida. El sureste de Albania es un rincón fascinante y poco explorado del país, con decenas de iglesias medievales, abundantes paisajes de montaña y de hermosos lagos como el Ohrid. La ruta comienza en el lago Ohrid, una ruta turística que recorre el lago más antiguo y profundo de Europa. Este lago se encuentra en la frontera entre Albania y Macedonia del Norte y es un destino popular para los amantes de la naturaleza, la historia y la cultura. La ruta continúa en la ciudad de Pogradec, una ciudad histórica con playas a lo largo del lago, donde los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas y paseos a lo largo de la costa. La ciudad ofrece vistas panorámicas del lago y las montañas circundantes, donde encontramos Boskopoja y Korka, la capital regional, una ciudad culta y atractiva e históricamente uno de los centros urbanos balcánicos más importantes en el siglo XIV debido a su comercio. En la actualidad, la región está llena de iglesias que albergan cuadros de famosos iconógrafos albaneses que también trabajaron en el monasterio del Monte Athos en Halkidiki, Grecia. Además de su clima tonificante y su aire perfumado de pinos, Boskopoja ofrece turismo de montaña, así como una pista de esquí natural para los amantes del deporte. Cerca de allí, 30 kilómetros al sur, encontramos otro paraíso de montaña llamado Darda, famoso por su aire puro y el agua cristalina de sus numerosas fuentes naturales, conocida por ser pura y vigorizante. En sus alrededores, la gente suele practicar el ciclismo de montaña y el senderismo. Número 18. La economía de Albania. En los primeros años del siglo XXI, Albania ha experimentado un crecimiento económico sólido. Sin embargo, Albania es una economía en transición, porque aún es uno de los países más pobres en Europa, con un PIB per cápita de $5.700. Su historia ha estado profundamente marcada por los 45 años de autoritarismo, lo que llevó a que alrededor del 20% de la población viviera por debajo del umbral de la pobreza. La economía de Albania se basa principalmente en el sector de servicios, el cual representa alrededor del 60% del PIB. Otros sectores importantes son la agricultura, que representa el 23% del PIB y con un 40% de la población activa. En los últimos años, las remesas de albaneses que trabajan en el extranjero también juegan un papel vital en la economía, representando cerca del 10% del PIB. Muchos albaneses emigraron a países como Grecia, Francia, Alemania e Italia en busca de mejores oportunidades económicas. Así también Albania se ha convertido en un centro neurálgico de centros de llamadas o call centers, que representan una amplia gama de servicios a empresas de todo el mundo. Esto se debe a una serie de factores, como la mano de obra joven y bien formada del país y su favorable ubicación, que permiten una fácil comunicación tanto con Europa como con los Estados Unidos.